De fondo, señor ministro ponente, por favor. Gracias, presidente. Considerando que corre de las fojas 104 a 138, se aborda la impugnación dirigida en contra del artículo 5, fracción 13ª de la Ley de Seguridad Nacional y el diverso 167, párrafo 7º, fracciones 1ª, 2ª y 3ª del Código Nacional de Procedimientos Penales. El proyecto reconoce, en primer lugar, que en la reforma constitucional del 5 de abril de 2004 se confirió al legislador federal una facultad para establecer reglas que permitieran dar contenido y precisar los alcances del concepto de seguridad nacional en nuestro sistema jurídico, pues se consideró necesario el entendimiento de una noción moderna de tipo extensiva y no la tradicional restrictiva acotada a la defensa exterior del Estado, así como comprensiva también de las amenazas internas que atenten contra la estabilidad nacional. Pero a pesar de la naturaleza dinámica que se ha reconocido desde la Constitución sobre el concepto de seguridad nacional, se enfatiza en este proyecto que no cualquier supuesto reconocido por el legislador conlleva necesariamente una amenaza, sino que tiene que existir una relación entre los actos sancionados con los parámetros que se establecen en el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, el cual reconoce que éstas deben versar sobre actos o conductas que atenten contra la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa del exterior y la seguridad interior de la Federación. Bienes jurídicos tutelados con el objetivo de garantizar a su vez el bienestar social como uno de los fines del Estado constitucional. En este sentido, la propuesta considera que la amenaza a la seguridad nacional reconocida en la fracción 13ª del artículo 5 de la Ley de la Materia, impugnada en el presente asunto, guarda relación inmediata y directa con el mantenimiento de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano en términos de lo previsto en este ordenamiento, pues la persecución de los delitos fiscales tiene por objeto la protección de la hacienda pública y es evidente que a través de los referidos recursos económicos y del establecimiento de mecanismos eficaces de recaudación, es posible tomar un conjunto de decisiones para el cumplimiento de objetivos socialmente deseables, como el establecimiento de instituciones y en general del orden constitucional, la implementación de políticas públicas y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno a partir del desarrollo económico-social, situaciones que se considera que guardan relación directa con los parámetros reconocidos en las fracciones 3 y 6 del artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional. Asimismo, se advierte que la inclusión de los delitos de contrabando, defraudación fiscal y de expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes como una amenaza a la seguridad nacional tiene repercusiones en el derecho a la libertad personal, dado el sistema de prisión preventiva oficiosa que se prevé en el párrafo 2 del artículo 19 constitucional. Sin embargo, el proyecto considera que lo anterior no es suficiente para declarar la inconstitucionalidad de estos preceptos y resulta proporcional, pues tomando en cuenta el objetivo constitucional reconocido por el legislador y el uso de la potestad para normar la política criminal con la que cuenta, referida por este Pleno en la acción de inconstitucionalidad 91/2019, se considera que dicha medida atiende una problemática relacionada con la comisión de ciertos ilícitos cuyas consecuencias han afectado de manera significativa a la hacienda pública y disminuyen la capacidad del Estado para emprender acciones en beneficio de su sociedad. Por lo tanto, la problemática en su conjunto y los daños que generan al Estado en su integridad justifican la excepcionalidad y la respuesta penal de mayor intensidad, misma que se reconoce que no operará en automático, sino que requerirá para su determinación de una debida valoración por parte de la autoridad jurisdiccional y que cabe señalar que también se encuentra delimitada a los supuestos más graves y afectaciones más onerosas. Por otra parte, no escapa a la atención que el presente asunto, el análisis de constitucional, versa sobre normas penales que tienen como objetivo la protección de la hacienda pública.
No obstante, se estima que esto no constituye un impedimento para que a las conductas sancionadas se les pueda considerar también como generadoras de amenaza a la seguridad nacional, pues si siempre se exigiera una coincidencia absoluta con los bienes jurídicos reconocidos en los respectivos ordenamientos penales, se estaría limitando la posibilidad de identificar verdaderas amenazas que atenten contra la integridad del Estado mexicano, aun cuando frente al concepto de seguridad nacional se ha tratado de reconocer una noción moderna y dinámica que permita hacer frente a aquellas. Lo que exige también de parte del legislador federal una adecuada vigilancia y control respecto a la implementación de las medidas adoptadas para enfrentar sus amenazas, por lo que se reconoce que corresponderá al Congreso de la Unión evaluar la viabilidad, eficacia y temporalidad de las acciones realizadas a fin de establecer si la comisión de los ilícitos analizados sigue constituyendo una amenaza. Y una vez que el riesgo o daños sean superados o se reconozca su viabilidad o inefectividad, deberá valorar con absoluta libertad, conforme a su competencia, la posibilidad de establecer nuevas pautas de política criminal menos intervencionistas en concordancia con los diversos órdenes de gobierno encargados de preservar la seguridad nacional. Por estos motivos, se propone reconocer la validez del artículo 5º, fracción 13º de la Ley de Seguridad Nacional y el diverso 167, párrafo 7º, fracciones 1ª, 2ª y 3ª del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este es el planteamiento, señor presidente. Gracias, señor ministro. Ministro González Alcántara. Muchísimas gracias, señor ministro presidente. En este considerando, respetuosamente, me pronuncio en contra del proyecto. Debemos mantener siempre la costumbre de cultivar la congruencia entre opiniones jurídicas y votos. Así, al igual que lo manifesté en mi comparecencia senatorial, reitero ahora que, a mi juicio, la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 constitucional 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 5º, fracción 13 de la Ley de Seguridad Nacional, en tanto remite al segundo precepto mencionado, es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la jurisprudencia que al respecto sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, en el caso López Álvarez contra Honduras, la Corte Interamericana determinó que la prisión preventiva no puede justificarse por la gravedad del delito. En el caso Suárez Rosero contra Ecuador, sostuvo que la prisión preventiva tenía naturaleza cautelar, no punitiva, por lo que no podía predeterminarse por el tipo de delito, sino la necesidad de la investigación y la no evasión de la justicia. En Palamara Iribarne contra Chile, la Corte Interamericana indicó que tal medida es solo de naturaleza instrumental, y en Tibi contra Ecuador, que la prisión preventiva debe de ser materia excepcional. En vista de que esta jurisprudencia interpreta las garantías judiciales de la Convención Americana y la presunción de inocencia en ella contenida, concluyo que la prisión preventiva oficiosa no se regula conforme a los estándares internacionales. Configura una controversial figura que cada reforma constitucional en nuestro país que ha empleado no como medida cautelar, sino como un fallido intento de disuasión, de sanción anticipada. La prisión preventiva oficiosa es una figura procesal que afecta un derecho sustantivo, la libertad. Sin embargo, en nuestro sistema legal penal está predeterminada por el tipo de delito, de uso ordinario e inmotivado, y no de manera excepcional, y se aleja de tener una naturaleza cautelar. El término prisión preventiva, desde mi perspectiva, entra en contradicción con el calificativo de oficiosa. La prisión preventiva no oficiosa, en su caso, solamente puede ser concebida como una medida cautelar necesaria y proporcional para el desarrollo de la investigación y la comparecencia del imputado a juicio. En ese sentido, si las normas cuestionadas configuran hipótesis en las cuales la medida se vuelve automática y adquiere el cariz de pena anticipada, en mi opinión, no supera las 4 gradas que componen un test de proporcionalidad, pues existen medidas menos restrictivas para conseguir la finalidad que busca el legislador. De ahí que me pronuncie
por la invalidez del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que necesariamente tiene efecto en lo que dispone el artículo 5, fracción 13 de la Ley de Seguridad Nacional, que en su contenido hace una remisión expresa de dicho precepto. Es cuanto, ministro. Gracias, señor ministro. Llamo la atención sobre lo siguiente. Este precepto está fundado en un precepto constitucional. Entonces, creo que no podemos dar el salto cuántico como si la Constitución no estuviera ahí. Hay un precepto que establece prisión preventiva oficiosa que pretende al menos interpretar el artículo 19 constitucional. Si lo interpreta bien, entonces llevar a cabo una decisión de este tipo en la línea del ministro González Alcántara implicaría declarar inconvencional la Constitución. Solo llamo la atención sobre eso, porque no estamos en un texto frente a la Constitución, estamos en un texto que desarrolla un sistema que nuestra Constitución establece de prisión preventiva oficiosa tomando en cuenta los delitos y que el legislador ha interpretado que uno de esos delitos son los que estamos ahora analizando. Creo que sí es importante tomar en cuenta que invalidar por la prisión preventiva el precepto implicaría de alguna manera declarar inconvencional la Constitución, y creo que este tema requeriría ser tomado con mucho cuidado, porque si este Tribunal Pleno va de repente a inaplicar la Constitución, pues creo que es un tema de enorme relevancia. No estoy diciendo que no lo podamos hacer, simplemente llamo la atención que no estamos frente a un precepto que no tiene sostén constitucional. Estamos frente a preceptos que pretenden reglamentar una atribución que les da el artículo 19. E inaplicar el precepto por prisión preventiva oficiosa implicaría aplicar el artículo 19 constitucional, no en este, sino en todos los casos en que se establezca prisión preventiva oficiosa. Nada más llamo la atención para que en el debate no pase inadvertido que tenemos un precepto constitucional, como sucedió en el arraigo, exactamente algo muy similar. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo también estoy en contra de la propuesta y por la invalidez de las normas reclamadas. Contrario a la lógica general del proyecto en este apartado, me parece que el problema necesita abordarse desde la siguiente premisa. El margen de configuración legislativa para decidir cuáles son los delitos graves contra la seguridad de la nación y que ameritan prisión preventiva oficiosa debe de ser limitado y estricto. Es decir, estamos ante una categoría llamada a habilitar una restricción al derecho humano a la libertad personal y al principio de presunción de inocencia. Por tanto, esta Suprema Corte no puede justificar cualquier ampliación de su contenido en nombre de un merecido dinamismo, ni mucho menos a partir de un recordatorio sobre lo importante que resulta la recaudación fiscal para la nación. Si estas razones bastaran, el catálogo de delitos que admitiera prisión preventiva oficiosa sería tan amplio como nuestra imaginación permitiera. Esta ya no sería la excepción, sino la regla. En otras palabras, el concepto de delito grave contra la seguridad de la nación, previsto en el artículo 19 constitucional, no puede convertirse en un cajón desastre que acomode las prioridades de la política legislativa en turno. Estamos frente a una restricción constitucional que debe ser interpretada en el sentido más estricto posible. Al defender un alto grado de flexibilidad respecto a su alcance, estaríamos implícitamente delegando en el legislador secundario la facultad de hacer lo que mejor convenga a sus intereses con el orden constitucional. No sería más que un subterfugio para permitirle restringir derechos humanos en función de prioridades momentáneas. El orden constitucional está ahí precisamente para lo opuesto, domar a la política ordinaria y dar atemporalidad a sus protecciones elementales. Su pretensión es lograr imparcialidad al rebasar intereses de grupo y vincular a todos, gobernantes y ciudadanos, a regirse por sus mandatos. El proyecto de una nación se eleva a rango constitucional y se vuelve rígido
precisamente para garantizar su permanencia cuando más difícil y tentador resulta no operar bajo sus principios. Entonces, insisto, no debemos vincular el concepto de seguridad nacional con una indeterminación libremente manipulable por el legislador ordinario. Si bien podría aceptarse que la noción tradicional de seguridad nacional referida a la defensa de nuestra nación contra fuerzas extranjeras ha quedado superada, ello de ningún modo implica dotarlo de mayores alcances de los que constitucionalmente le corresponden. Es decir, no hay que confundir dinamismo con amplitud. El propio artículo 3 de la Ley Nacional de Seguridad precisa que por seguridad nacional deben entenderse las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, lo cual excluye de inicio toda conducta cuyos efectos pudieran ser mediatos o indirectos. Esto ayuda a demostrar por qué el concepto puede y debe ser delimitado por parte de este Tribunal Pleno. Por otro lado, encuentro que el proyecto aplica el estándar de proporcionalidad de manera un tanto flexible. Por ejemplo, en el paso de necesidad, en lugar de analizar por qué la medida es, de hecho, necesaria para lograr el fin constitucionalmente legítimo, se dice que el legislador conserva un amplio margen de deferencia para establecer los tipos penales y las sanciones aplicables. Sin embargo, a mi entender, la premisa que justifica correr ese estándar es precisamente que no estamos frente a categorías que merecen deferencia. Si así fuera, solo aplicaríamos un estándar de mera razonabilidad. Ahora bien, es crucial tener claro, contrario a lo que hace el proyecto, que las normas impugnadas en este apartado no han creado un nuevo tipo penal, ni buscan modificar las condiciones normativas que habilitan la persecución de conductas penales consideradas graves o muy graves en contra del fisco. Estamos, más bien, frente a normas que buscan reducir el alcance de derechos humanos. Así, el hecho de reconocer la importancia que innegablemente debe tener una eficaz recaudación fiscal no es suficiente para justificar el objeto que persiguen las normas impugnadas. Cuanto más amplio el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, menos derechos humanos para el ciudadano inculpado. Cuanto más amplia la categoría que habilita la ampliación de este catálogo en ley secundaria, menos condiciones de materialización del principio de presunción de inocencia. Por eso, no concuerdo con la idea implícita en el proyecto de que la configuración del legislador solo se encuentra condicionada a que exista cierta conexión, relajada y tenue, entre los actos sancionados y los parámetros establecidos por el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional. De nuevo, esto implica delegar en el legislador ordinario la decisión de qué tan amplio es el régimen de excepción y, sobre todo, implica desconocer los estándares internacionales en materia de prisión preventiva. En particular, resultan notablemente claros los criterios del sistema interamericano relativos a la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Por ejemplo, en los casos Suárez Rosero y Ecuador y López Álvarez contra Honduras, la Corte Interamericana ha dejado claro que la Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a que la prisión preventiva se justifique siempre en función de las particularidades del caso concreto a través de una ponderación de elementos que concurran a este y que en ningún caso la aplicación de esta medida cautelar puede quedar determinada por el tipo del delito que se imputa al individuo, como ocurre en el caso concreto. Ahora, para comprobar cómo es que la noción del debido proceso puede quedar fácilmente diluida si no controlamos la expansión de categorías como la seguridad nacional, es posible echar un vistazo al notable incremento que ha sufrido el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa desde la reforma constitucional de 2008 a la fecha. El texto del artículo 19 constitucional ha duplicado el número de delitos que ameritan esta modalidad de medida cautelar, pero a nivel de ley secundaria el catálogo es aún más amplio. Precisamente ahora se impugna una expansión todavía más robusta. Insisto, sería imposible negar la importancia de los bienes jurídicos que se ven afectados por los delitos tan graves como los que hoy analizamos. Pero ese no es el reto que hoy enfrenta este Tribunal Constitucional. Su reto es contestar por qué,
se justifica que el ciudadano acusado por alguno de esos delitos sea tratado bajo un régimen de excepción que permite privarlo de la libertad por virtud de esa sola acusación y no a partir de un examen ponderado de las circunstancias particulares. ¿Qué razones de índole constitucional encontramos para no adoptar un concepto estricto de seguridad nacional y, en cambio, dar deferencia al legislador en ella? Desde mi punto de vista, ninguna. Un tribunal constitucional preocupado por afirmar las bases del debido proceso penal no puede relajar el estándar que permite colocar a más y más personas por ese camino procesal de excepción. Por ello, respetuosamente estoy en contra de la propuesta en este punto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Yo también respetuosamente me aparto de esta parte del proyecto y votaré en contra, muy en la línea de lo que acaba de señalar el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En primer lugar, creo que es pertinente recordar que desde el año 2008 México hizo un cambio profundo en su sistema de procuración y administración de justicia y tránsito de un modelo procesal mixto, predominantemente inquisitivo, a uno acusatorio y oral. Entre otros importantes aspectos, este cambio conllevó un reequilibrio entre el órgano de acusación y el imputado o presunto responsable de un hecho ilícito. Como resultado, el estándar para vincular a una persona a un proceso penal no es el mismo o dejó de ser el mismo que el requerido para obtener una sentencia de condena. Es decir, la vinculación a proceso no es el adelanto de un juicio en el que se decida solamente con las pruebas aportadas y desahogadas ante la Fiscalía. Por el contrario, lo que se busca es que las pruebas se produzcan en igualdad de circunstancias en un proceso contradictorio y delante del juez. Congruente con lo anterior, en este nuevo sistema penal, la libertad personal durante el proceso cobró una relevancia mayúscula y se constituyó como un requisito sine qua non para garantizar el derecho humano de presunción de inocencia. Tener presente esta premisa, esto es, partir de la relevancia de la libertad personal dentro de nuestro proceso penal, es primordial porque ahora, para vincular a una persona a proceso, basta con dos condiciones. Primero, que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, que ese hecho es señalado en la ley como ilícito, es decir, un hecho con apariencia de delito. Y segundo, que exista una probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En este contexto, dado el estándar probatorio bajo que se establece para vincular a una persona al proceso, la restricción de la libertad del imputado no puede depender de que haya sido vinculado al mismo. Por el contrario, el respeto a la presunción de inocencia y a la libertad personal exigen que la regla general sea considerada la prisión preventiva como una medida de carácter excepcional. Esto es, que se estime que es una medida cautelar, excepcional y de última ratio, puesto que procederá únicamente, como ya se señaló aquí, cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la persona imputada en el juicio, que no obstaculice el proceso, es decir, que no se extraiga de la acción de la justicia, y segundo, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, es decir, el factor peligrosidad. Conforme a este sistema acusatorio adversarial, la necesidad de cautela y la proporcionalidad de la medida son evaluadas por el juez, cualquiera que sea la naturaleza del acto delictivo, en función de los datos que presentan tanto la Fiscalía como la defensa. Con ello se pretende no solo tomar una decisión caso por caso, en función del legítimo derecho de contradicción, sino también salvaguardar la presunción de inocencia y garantizar que efectivamente la prisión preventiva no sea utilizada como una pena anticipada. Ahora bien,
No desconozco y hago referencia a lo que señaló hace un momento el ministro presidente, que el sistema penal acusatorio en nuestro país estableció una modalidad intermedia, es decir, que permite una prisión preventiva oficiosa para cierto grupo de delitos, es decir, que suprime la participación o, digamos, la discrecionalidad o la evaluación que hace el juez, la evaluación judicial del caso sometido a su estudio y que de manera oficial tiene que decretar el juzgador. Y lo hizo para cierto grupo de delitos. Pero precisamente porque esa figura es considerada inconvencional y atentatoria de la presunción de inocencia, fue que tales casos se establecen específicamente en la Constitución Federal y son sin duda considerados como una restricción constitucional. Me refiero a la prisión preventiva oficiosa. Por ello, cuando el texto constitucional, en lugar de establecer delitos de manera específica, numerus clausus, se refiere a materias como seguridad nacional, su determinación en la legislación secundaria, desde mi perspectiva, debe ser analizada por el juez constitucional con cuidadoso rigor. Estoy convencido que como Tribunal Constitucional, la inclusión de delitos por la vía legislativa debe ser interpretada de la forma más limitada o restrictiva y nunca extensiva o permisiva. Si bien este Tribunal Constitucional ha sido deferente y ha reconocido la libertad configurativa del Poder Legislativo, ello ha sido para establecer, como ya se señaló aquí también, la política criminal. Entre otras cuestiones, definir las conductas que se consideran delitos y su sanción. Pero desde mi punto de vista, esa libertad configurativa no existe o no al menos en esa dimensión, al tratarse de la inclusión de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, y aquí me adelanto un poco, o a delincuencia organizada, porque, insisto, en ambos casos suponen restricciones automáticas a derechos humanos. Esta es una primera diferencia que tengo con el proyecto, cuya argumentación transversal aduce reiteradamente a la libertad del Poder Legislativo para determinar la política criminal. Entrando directamente al proyecto. No lo comparto ni en su metodología, lo digo con el mayor respeto, ni tampoco en el fondo. En su metodología, porque a mí me parece que no era necesario realizar un test de proporcionalidad. Lo que debemos preguntarnos es, ¿basta con que el Congreso de la Unión establezca en un Código Nacional de Procedimientos Penales un delito contra la seguridad nacional, considerándolo muy grave, para que en ese momento forme parte del artículo 19 constitucional? Desde mi punto de vista, la respuesta es no. Para analizar la constitucionalidad de esta inclusión e incluso la gravedad de la conducta, se pueden usar dos caminos y para mi punto de vista ninguno necesariamente incluye el test de proporcionalidad. El primero, como de algún modo lo hace o entiendo que hace el proyecto, implica la deferencia a la política criminal del legislador. No voy a extenderme allá, yo no comparto que esto sea así, ¿no? Pero la segunda es, como se dice, la efectividad o que efectivamente esos delitos, en este caso delitos fiscales, sean graves. Como bien lo señala el proyecto, al citar el proceso legislativo sobre la seguridad nacional, el Poder Legislativo consideró que seguridad nacional no debía ser definida en el ordenamiento constitucional en virtud de su carácter dinámico. Sin embargo, lo que sí reconoció es que el concepto de seguridad nacional, al ser tan extenso, debía acotarse a la defensa, protección y salvaguarda del Estado como entidad soberana
y garantizar todos y cada uno de sus componentes intrínsecos, su independencia externa, su supremacía interna, el territorio, el gobierno republicano, las instituciones democráticas. Es por eso que el artículo 3, y ya estamos a nivel legal, el artículo 3, al definir seguridad nacional, señala que deben entenderse las acciones destinadas de manera inmediata directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Yo no considero que los delitos fiscales que están previstos en el decreto impugnado atenten de manera inmediata contra la estabilidad, la integridad o la permanencia del Estado mexicano. No voy a leer todas las fracciones del artículo 3 de esa ley, donde claramente se establece qué debe de entenderse como seguridad nacional. Insisto, no me parece que los delitos fiscales puedan ni siquiera en una interpretación o con cualquier tipo de interpretación o de test ser considerados como de seguridad nacional. Ahora bien, en el caso de que este tribunal pleno, la mayoría, considere que procede a hacer un test de proporcionalidad, también ahí, pues respetuosamente me separo de las conclusiones o de la manera en que se llevó a cabo el test. Primero, porque yo no puedo, desde mi perspectiva personal, entender que se haga exactamente el mismo test para el delito de defraudación que para el delito cometido, lo voy a decir coloquialmente porque es más fácil entender, pero para los factureros. Ni en su impacto, ni en su magnitud, ni en el tipo penal son comparables. Tampoco los tipos de contrabando que pueden llevar desde la gran piratería como la simple omisión de las cuotas compensatorias a la hora de introducir una mercancía. Por lo tanto, metodológicamente yo no creo, ni aquí ni en el siguiente apartado de delincuencia organizada, que se pueda hacer un test poniendo en el mismo cajón a delitos fiscales. Más allá de ello, y aún si esta mayoría considera que eso sí es viable, pues creo que no se cumplen las gradas de ese test. El primero, fin constitucionalmente legítimo, pues me parece que no se cumple para mí y conforme a lo que he tratado de expresar, estos delitos no deben de estar comprendidos en el artículo 19, derivado de esta especie de delegación que hace el constituyente cuando no habló de delitos en específico, sino por materias conforme a lo que he señalado. Segundo, porque se justifica el fin constitucional legítimo, cito textualmente, porque estos delitos representan una amenaza a la seguridad nacional y ello obedece a la intención del legislador de mejorar la prevención, investigación, persecución y sanción de estos delitos tributarios, con el objeto de disminuir su impacto en la hacienda pública. Muy respetuosamente, señoras ministras, señores ministros, para eso no es la prisión preventiva. La prisión preventiva tiene un objeto conforme al artículo 19 y al Código Nacional de Procedimientos Penales específico y es limitado a dos aspectos fundamentales. Primero, que no se sustraiga a la acción de la justicia, es decir, que no se obstaculice el proceso penal. Y segundo, peligrosidad, es decir, que hay un riesgo para la víctima, para los testigos o para la comunidad, pero no es para prevenir, para mejor investigar, para mejor perseguir y mucho menos para sancionar la prisión preventiva. Tampoco comparto la necesidad, desde luego, se basa en la libertad configurativa y lo digo una vez más con el mayor respeto. En el último párrafo de la página 124,
en donde se señala, para este tribunal pleno estas consideraciones también resultan aplicables en la adopción de instrumentos punitivos que se pueden emplear en el combate a la delincuencia, como es el caso de la prisión preventiva oficiosa respecto de aquellos delitos que afecten la seguridad. Una vez más, con esto se vuelve al esquema de considerar la prisión preventiva como una sanción, sistema que yo entiendo ha sido abandonado con la implementación del nuevo sistema. Una última, perdón por haber sido tan largo, una última reflexión. Para quienes en este tribunal pleno consideren que sí es un instrumento o que puede coadyuvar para dar herramientas al Estado para enfrentar estos tipos delictivos o estos fenómenos delictivos, quiero recordar que la prisión preventiva procede para cualquier delito. Estamos hablando de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva puede proceder para cualquier delito, es decir, para estos delitos también. Lo único es que quedan sujetos a la valoración del juez en un procedimiento contradictorio una vez que verifica que se cumple el objetivo señalado en la Constitución y en el Código. Es decir, el hecho de que este tribunal, en su caso, declarara la inconstitucionalidad de estas porciones normativas, no significa que no pueda haber prisión preventiva por defraudación, por contrabando o por los delitos cometidos por la comercialización de facturas por operaciones sin sustancia. Sí puede proceder también la prisión preventiva. Entonces estamos hablando más bien de la prisión preventiva oficiosa. Creo que esto es importante porque no es negar al Estado la posibilidad de contar con todos los instrumentos a su alcance para luchar contra estas conductas que seguramente son un daño al fisco federal. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Ministra Piña. Gracias, señor ministro presidente. Este asunto, a mi juicio, es muy importante y muy delicado, pues atañe a un tema fundamental, el de los límites de un derecho penal democrático frente a los derechos humanos de las personas. Adelanto con todo respeto que yo no comparto la propuesta planteada y votaré por la inconstitucionalidad de las normas que estamos analizando. Expresaré en este momento algunas premisas generales que me sirven de marco para mi posicionamiento respecto de los temas del proyecto y que ya no repetiré, y pido una disculpa a mis compañeros si me extiendo en mi exposición. El decreto impugnado contiene una serie de medidas dirigidas a instaurar lo que se ha denominado un régimen de excepción penal para el combate a ciertos delitos fiscales, al calificarlos como amenazas para la seguridad nacional, susceptibles de actualizar el delito de delincuencia organizada y, entre otras restricciones, establece que procede contra ellos la prisión preventiva oficiosa. Nuestro sistema jurídico contiene un régimen penal ordinario en el que se tiene amplias garantías para la defensa. Sin embargo, la propia Constitución contiene un régimen especial más restrictivo de las garantías procesales y de otros derechos fundamentales en los casos de delincuencia organizada y seguridad nacional, y en lo tocante precisamente a la prisión preventiva oficiosa con respecto a determinados delitos previstos en el artículo 19 constitucional. Por lo que hace a la delincuencia organizada, ello genera una serie de medidas restrictivas, como por ejemplo prisión preventiva oficiosa o la posibilidad del arraigo, y por lo que atañe a las amenazas de seguridad nacional, además, la permisión al Estado de generar mayores restricciones a los derechos humanos,
como la privacidad y el derecho de acceso a la información en términos de la Ley de Seguridad Nacional. Ahora bien, el derecho penal ya es considerado en sí mismo el instrumento más drástico que tiene el Estado en condiciones normales para proteger a los bienes jurídicos más importantes en los ataques más graves. El régimen de excepción derivado de la delincuencia organizada y de la seguridad nacional es el reconocimiento de que existen ciertas amenazas de tal magnitud y tal gravedad que desafían la eficacia del derecho penal ordinario y al Estado mismo y requieren un trato de excepción más restrictivo para derechos fundamentales. Si bien nuestra Constitución prevé la existencia de este régimen especial asociado a la delincuencia organizada y a la seguridad nacional, considero fundamental hacer notar que al implicar afectaciones muy intensas a derechos fundamentales de primer orden, como la libertad personal o la privacidad, debe ser analizado, interpretado restrictivamente y sometido a un control constitucional riguroso. En este sentido, voy a fijar una posición general respecto de la metodología de análisis constitucional que, en mi opinión, debe aplicarse cuando se impugnan este tipo de normas, específicamente en cuanto al rigor del control que deben someterse y en cuanto a las cargas probatorias de los elementos fácticos relevantes para valorar la constitucionalidad de las mismas. Respecto de la primera cuestión, las normas penales que restringen intensamente derechos fundamentales como la libertad personal deben someterse a un control riguroso de constitucionalidad, pues no debe confundirse la facultad discrecional del legislador para determinar la política criminal en función de las circunstancias sociales prevalecientes, facultad que además no es absoluta. Esta no debe confundirse con el rigor con que deben analizarse las normas penales resultantes a la luz de los principios que disciplinan la potestad punitiva del Estado y o el principio de proporcionalidad. Porque si bien el artículo 73 constitucional habilita al Congreso a legislar tanto en materia penal como en delincuencia organizada como en seguridad nacional, ello no significa en absoluto que el Congreso pueda hacer un uso laxo o poco riguroso de esas facultades, pues en la medida en que su uso incide intensamente en derechos fundamentales, el ejercicio de esa facultad debe ser controlado judicialmente con al menos el mismo rigor con que se controlan otras normas restrictivas de derechos fundamentales. Esto no implica que los tribunales nos sustituyamos al legislador en el diseño de la política criminal, que estoy convencida debe ser siempre el producto de la deliberación democrática. Pero la implementación de esa política a través de normas penales que restringen severamente derechos fundamentales, sí debe ser sometida a un control riguroso de constitucionalidad. Y respecto del segundo punto, considero que cuando se impugnan normas que establecen medidas sumamente restrictivas de derechos humanos, cuyo dictado por los órganos del Estado se basó presuntamente en la consideración de información fáctica específica, a menudo de carácter confidencial o reservado, y esa información está puesta en cuestión, entonces debe revertirse la presunción de constitucionalidad de la norma e imponerse a los órganos del Estado la carga
tanto argumentativa como probatoria de la necesidad y proporcionalidad de la norma impugnada. Precisado este marco general, voy a decir por qué estoy en contra concretamente de las normas. En primer lugar, debe hacerse notar que la Constitución hace diferencia entre el concepto de seguridad pública del de seguridad nacional. En el proyecto se argumenta a favor de un concepto dinámico y holgado de seguridad nacional, difícilmente discernible del concepto de seguridad pública. No comparto esta deriva argumentativa, con todo respeto, porque permitirá justificar regímenes de excepción, pues calificar problemas ordinarios de seguridad pública como cuestiones de seguridad nacional habilitaría al Estado a irrumpir en los derechos fundamentales de las personas y a escatimar las garantías de un derecho penal democrático. Desde mi perspectiva, el concepto de seguridad nacional debe ser entendido en sentido restrictivo y diferenciado del concepto de seguridad pública y vincularse estrictamente con la defensa de la existencia e integridad del Estado. No cualquier actividad delictiva que afecte gravemente a la sociedad, a la seguridad pública, puede ser catalogada como una amenaza de seguridad nacional, sino solo aquellas amenazas que efectivamente supongan un riesgo actual, directo e inmediato a la existencia e integridad del Estado, ya sean amenazas internas o externas. Este sentido restrictivo ha sido conceptualizado por diversos organismos internacionales, tanto en el por ejemplo, en los principios de Siracusa sobre la limitación y derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o en la Declaración sobre Seguridad de las Américas 2003, OEA, o en la propia Ley de Seguridad Nacional, cuyo artículo 3 define a la seguridad nacional en términos de las acciones necesarias, directas e inmediatas para mantener la integridad, estabilidad o permanencia del Estado y de las instituciones democráticas. Considero que no debe confundirse una amenaza a la seguridad pública, por grave que sea, con una amenaza a la seguridad nacional, en la medida en que no representa un riesgo directo e inmediato a la existencia e integridad del Estado y de las instituciones democráticas. Por lo tanto, si bien se podría considerar que los delitos fiscales pueden afectar a las finanzas públicas, limitando la capacidad del Estado para proveer de bienes y servicios, ello por sí, a mi juicio, no puede considerarse una amenaza directa e inmediata a la existencia del Estado mismo, pues es evidente, por una parte, que los delitos fiscales no tienen por lo general un fin político y por otra, que la afectación financiera del Estado es gradual, por lo que la afirmación de que es de tal magnitud que amenaza con destruir la viabilidad del Estado mismo requiere, como yo había dicho, de pruebas extraordinarias. Ahora bien, no comparto que en la consulta se haga alusión a la prisión preventiva oficiosa como una medida punitiva. Como lo dijo el ministro Juan Luis González Alcántara, en tanto que es contrariamente, es abiertamente contraria a la naturaleza jurídica de la medida cautelar que tiene la prisión preventiva. Aunado a que el estimarse una medida punitiva, la prisión preventiva, es contraria al principio de presunción de inocencia, pues estaría consintiendo la imposición de una medida punitiva de manera previa a una declaración de culpabilidad,
Tampoco comparto como razón de justificación que se vincule la proporcionalidad de la prisión preventiva al hecho de que los tipos de delitos con los que se relacionan constituyen una amenaza a la seguridad nacional. Y ello es así en atención a que la proporcionalidad de la prisión preventiva como medida cautelar solo puede relacionarse con garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad, aunado a que, en todo caso, la proporcionalidad de la medida se analiza tratándose de prisión preventiva justificada y en la especie estamos en una prisión preventiva oficiosa. Del mismo modo, no comparto que se aluda como justificación el contenido del artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que este precepto no se refiere a la prisión oficiosa, sino a la prisión preventiva justificada. Además que tampoco comparto que se diga que la prisión preventiva oficiosa no se aplica automáticamente. Sí se aplica automáticamente y no puede entenderse en el auto de vinculación a proceso, sino en lo dispuesto en el artículo 19 constitucional en cuanto a su procedencia. Además, resta apuntar que al imponerse la medida cautelar apuntada, no se considera en cada caso en concreto el principio de mínima intervención y el de presunción de inocencia, sino simplemente se atiende a lo que dispone el precepto constitucional que mencioné, el 19, en cuanto a su procedencia. Tampoco comparto la metodología empleada para analizar la validez de la norma impugnada, en tanto que considero que su estudio debe partir de lo establecido constitucionalmente respecto a la prisión preventiva oficiosa. En específico, el artículo 19, párrafo segundo, segunda parte. Estimo que la correcta interpretación de la Constitución y de los tratados internacionales lleva a concluir que el legislador ordinario no puede introducir nuevos supuestos de prisión preventiva oficiosa distintos de los ya previstos limitativamente en el artículo 19 constitucional, segundo párrafo, y que la libertad del legislador secundario se constriñe a especificar, no ampliar, los supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa definidos constitucionalmente. Así lo he sostenido, entre otros asuntos, en la acción de inconstitucionalidad 84-2019, donde precisamente sostuve el criterio que el legislador ordinario, federal o local, tiene prohibido introducir nuevos supuestos de prisión preventiva oficiosa, distintos de los previstos en la Constitución, pues la intención del constituyente fue precisamente esa, para garantizar el carácter excepcionalísimo de la prisión preventiva oficiosa y evitar el abuso de la misma. Sin que este criterio limite, como lo señaló el ministro Lainez, obviamente, la facultad de los jueces penales de imponer medidas cautelares, incluida la prisión preventiva, cuando el Ministerio Público justifique en el caso la necesidad de su imposición. Por estas razones, y contrario a lo que se argumenta, voy a dejarlo aquí, salvo que haré una tercera intervención que sea si es necesario, pero hasta aquí serían las razones por las que yo estoy en contra del proyecto. Gracias. Gracias, señora ministra. Ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo también, con todo respeto, no comparto la propuesta del proyecto en este punto. La parte del proyecto que analizamos en este apartado se refiere concretamente a dos cuestiones concretas. La reforma que se realizó al artículo 5º, fracción 13ª de la Ley de Seguridad Nacional,
y la reforma al artículo 167, párrafo séptimo, fracciones 1, 2 y 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El proyecto inicia señalando que resulta adecuado y por tanto constitucional la circunstancia de que se hayan incluido estos delitos fiscales dentro del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, porque según nos explica y con la argumentación que se contiene en el mismo, se señala que estos delitos ponen en riesgo la hacienda pública y en consecuencia ponen en riesgo la estabilidad y la existencia misma del Estado mexicano. Este argumento de entrada yo no lo comparto. Me parece que los delitos fiscales, los que están previstos en esta fracción 13ª, no en todos casos ni en todas las circunstancias ponen en riesgo a la hacienda pública y mucho menos la estabilidad o la existencia del Estado mexicano. Entonces, a mí me parece que de entrada, y esta es una premisa que el proyecto toma porque dice, como es correcto que se hayan incluido en la Ley de Seguridad Nacional, entonces entran en lo que establece el artículo 19 constitucional respecto de que procede la prisión preventiva oficiosa cuando se trata de delitos contra la seguridad nacional. Entonces, yo no comparto la premisa, no creo que sea adecuado contemplar en todos los casos a los delitos fiscales como atentatorios de la estabilidad y existencia del Estado mexicano y, por tanto, me parece que es desproporcional su inclusión en la Ley de Seguridad Nacional. Partiendo de esta base, me parece entonces que no se sostiene la conclusión de esta premisa, que es, como ya se incluyeron en la Ley de Seguridad Nacional, entonces caen en el hipótesis que prevé el artículo 19 constitucional para justificar una prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque se trata de delitos contra la seguridad nacional. Yo, por estas razones, no comparto el análisis y la metodología. También resalto lo que señaló hace un momento el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En los test de proporcionalidad que se realizan en la grada relativa a la necesidad, en realidad no se analiza la necesidad, sino se analiza que tienen facultad el legislador de poder establecer estas medidas, pero me parece que el test de necesidad y en un escrutinio estricto implica que es la única medida que se puede tomar para lograr esa finalidad, y creo yo que en este caso no se compadece desde esa perspectiva. Ahora bien, mi análisis no pasa por la cuestión de la posible inconvencionalidad o no de la prisión preventiva en general. Yo voy sobre la base concreta y la argumentación que utiliza el propio proyecto. Y aquí hay que establecer una diferencia, me parece que es importante. Otra de las modificaciones que se cuestionan y que el proyecto aborda es que se incluyó a estos delitos fiscales como unos de los cuya finalidad justifica la existencia del delito de delincuencia organizada. Creo que este es otro aspecto, ya se verá más adelante, en donde se trata de proteger a la hacienda pública en contra de la comisión de estos delitos cuando es en delincuencia organizada. Y ahí, en esa medida, sí entra en lo que establece el artículo 19 también, porque el artículo 19 constitucional establece que procede prisión preventiva oficiosa contra delitos de delincuencia organizada. Eso ya lo veremos más adelante. A mí me parece que merece otro análisis distinto. Pero el que sea incluido como un delito contra la seguridad nacional, este tipo de ilícitos, en todos los casos y cualquiera que sea la circunstancia, sí me parece verdaderamente desproporcional y excesivo y resulta, desde mi punto de vista, contrario al artículo 22 constitucional y al principio de última ratio que debe corresponder al derecho penal en estos casos. Yo, por este motivo, considero que estos preceptos, que son la base, el quinto de la ley, el quinto fracción 13 de la Ley de Seguridad Nacional, y como consecuencia, porque insisto, esta es una
cuestión que si se acepta la premisa, se tendría que aceptar la consecuencia o el resultado. Si se acepta que es correcto que se incluyan como delitos contra la seguridad nacional estos delitos fiscales, pues se tiene que reconocer que está conforme al artículo 19 constitucional que ameriten prisión preventiva oficiosa. Yo no comparto ni la premisa ni la consecuencia y por tanto estaría por la invalidez de estos preceptos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. A manera de introducción, suscribo prácticamente en su totalidad las expresiones que han regido las opiniones de quienes me antecedieron en esta intervención. La reforma al artículo 20 constitucional de 18 de junio de 2008 incorporó al texto supremo el sistema acusatorio y oral en materia penal. Muchas son las diferencias con el sistema anterior. Una de ellas, quizá la principal, la creación del juez de control y la absoluta oralidad del proceso con su consecuencia de inmediatez. Y al juez de control se le dio participación en una etapa en la que antes, por obvias razones, el órgano jurisdiccional no intervenía. Esto es, esta etapa es hoy regulada por la norma y conducida por el juez. En ella se incluye el tema de la libertad provisional para todos los efectos legales. En aquel entonces, el sistema circunscribía exclusivamente a la participación del Ministerio Público la confección de la averiguación previa y la consignación ante el juez respectivo. En los cambios, la vinculación a proceso despojó aquellos formatos de la probable responsabilidad y el cuerpo del delito o elementos del tipo para dar lugar a un esquema compuesto ahora por 3 etapas: el de la investigación, el de la preparación o intermedia y la de juicio, en la que propiamente el órgano jurisdiccional ocupa su lugar como definidor del derecho. Las 2 primeras etapas se encuentran normadas, como aquí ya se expresó, por un estándar debilitado en materia de prueba, bajo la consideración lógica y congruente de que la inmensa mayoría de los involucrados en ello gozarían de una libertad para defender sus intereses. La excepción era la prisión. Por lo mismo, la única forma de balancear estas 2 modalidades será fundamentalmente considerar a la prisión preventiva como una verdadera excepción. Así se plasmó en el texto primario, dejándose entonces a la prisión preventiva única y exclusivamente procedente para casos verdaderamente graves o para aquellos de reincidencia. En este actuar, el sistema participó de una doble modalidad: el del caso del delito tasado, en los que no hay forma de obtener una libertad durante esa etapa porque así lo ha determinado la Constitución, y todos aquellos que necesariamente estén asociados a una hipótesis y que sean valorados por el propio juzgador. Única y exclusivamente procedente para casos verdaderamente graves o para aquellos de reincidencia. En este actuar, el sistema participó de una doble modalidad: el del caso del delito tasado, en los que no hay forma de obtener una libertad durante esa etapa porque así lo ha determinado la Constitución, y todos aquellos que necesariamente estén asociados a una hipótesis y que sean valorados por el propio juzgador.
No me compete determinar ni cuestionar siquiera los casos en los que el propio constituyente amplió desde el propio texto supremo los casos en donde se niega la prisión preventiva, pero sí calificar la filosofía que incluye todas las modalidades de este sistema, muy en lo particular la posible recuperación de este balance entre el estándar probatorio débil para abrir o vincular a proceso a una persona y la facilidad que tenga de defenderse en libertad. Esta creo que es la principal función de los órganos jurisdiccionales en materia constitucional, sabiendo que el artículo 19 y 20 han sido bastante cuidadosos en su redacción. Dentro de las posibilidades que se le dejaron al legislador fue precisamente la de evaluar hipótesis en las que la prisión se convirtiera en una medida aplicable en las primeras etapas del juicio y, por supuesto, en la del propio juicio. Estableció, entre otras hipótesis, como componente la amenaza a la seguridad nacional, y es así que el legislador consideró que se daban esos supuestos, tratándose del contrabando y su equiparable, es decir, considerado calificado, la defraudación fiscal y su equiparable, también calificada, y 3, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Si esta es la función que habrá de tomar este órgano de control constitucional, esto es, partir de la filosofía que nutre el nuevo sistema penal, entendiendo cuáles son los casos en donde la Constitución ya impide la libertad provisional y cuáles son aquellos en los que el legislador habría de evaluar determinadas condiciones. No coincido, con todo respeto, con el escrutinio que elabora el proyecto respecto de los temas de proporcionalidad o progresividad. Es más, creo que resultarían ajenos al texto supremo. Tendremos que acometer nuestro estudio única y exclusivamente sobre si se dan los supuestos en que la propia Constitución habilitó al legislador ordinario para desarrollar ciertos conceptos. Por la importancia del tema, creo conveniente para quien sigue estas discusiones y no conozca profundamente el texto constitucional repetirlo aquí. Dice el segundo párrafo del artículo 19. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la continuidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Nos corresponde entonces analizar si los que incluyó la legislación secundaria colman como graves algunos de los supuestos de seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad o de la salud. Bajo este rasero, estimo que ninguna de las 3 hipótesis que se contienen en el artículo aquí cuestionado cumple con alguno de los estándares considerados por el constituyente
para determinar anticipadamente que no se puede gozar de una libertad durante juicio. Y lo pienso así, pues, por más que se quisiera entender que la seguridad nacional implica una gran cantidad de modalidades y riesgos, ninguno de los que aquí se establece me llevan a mí a entender que se pudiera dar, más que nada considerando que también en determinadas circunstancias, aunque no estén aquí contenidos, el juez puede determinar como medida cautelar la prisión preventiva. Bajo este cuestionamiento me es difícil, en todo caso, considerar que aquí estuviéramos frente a este desarrollo correcto del texto constitucional, entendiendo que esta manera pudiera llevarnos más a configurar un sistema penal huraño a la regularidad cotidiana en la que se desenvuelve la sociedad, convirtiendo la prisión preventiva básicamente en un instrumento de castigo predeterminado, sin afectar desde luego la presunción de inocencia, pero sí un anticipo de la pena. Así pues, nuevamente la regla y no la excepción que quiso combatir este precepto constitucional y una reforma tan profunda como la del 2008. Distinto a ello, y lo expresaré en su momento, me parece que hay disposiciones que sí lo cumplen. En el caso de los actos tendientes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, no tengo ninguna duda que la seguridad nacional esté inmiscuida, pero eso será motivo de otras reflexiones. Por lo pronto, los artículos que aquí se cuestionan que tienen que ver con contrabando es equiparable, defraudación fiscal y comprobantes fiscales, me parece no alcanzan esta calificativa, de suerte que no por el lado de la proporcionalidad, no por el lado de la progresividad, simplemente por el lado de la estricta norma y los fines que tiene la Constitución en esta materia, estoy en contra. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro. Ministro Esquivel. Gracias, ministro presidente. Yo, en este considerando séptimo, comparto el sentido del proyecto. Primeramente, se concluye que los artículos 5º, fracción 13ª de la Ley de Seguridad Nacional y 167, párrafo 7º, fracciones primera, segunda y tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales no violan el artículo 19, párrafo 2º y 73, fracción 29ª M de la Constitución General, tanto por lo que explica el proyecto como por las siguientes razones. De una revisión de los trabajos legislativos relativos al decreto, entre otras leyes, adicionó a la Ley de Seguridad Nacional como amenaza a ella los delitos de contrabando, defraudación fiscal y la facturación de operaciones inexistentes o simuladas. Se aprecia que desde las iniciativas correspondientes se explicó que estas conductas delictivas producen daños de magnitud considerable en la recaudación del Estado mexicano. Así, las iniciativas y dictámenes exponen que, de acuerdo con el SAT, de 2014 a 2019 se habían generado comprobantes fiscales apócrifos con un valor aproximado de 2 billones de pesos y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había estimado el grave problema que representa la evasión y elusión fiscal para el país, el cual, de acuerdo con la dependencia, representa entre el 3 y 4 puntos del Producto Interno Bruto. Además, en un informe del Grupo de Atención Financiera, GAFI, en el que participan más de 30 países, publicado en enero de 2017, este organismo había concluido que el sistema mexicano para luchar contra la evasión de impuestos y el lavado de dinero tiene huecos tan graves que en 2016 las autoridades recuperaron apenas el 0.1% de los 56.5 mil millones de dólares del dinero sucio que se genera cada año en el país. En el correspondiente dictamen se expuso que era una práctica común establecer empresas dedicadas a expedir facturas para operaciones que nunca se llevaron a cabo con el objetivo de realizar grandes deducciones, las cuales el SAT tenía identificadas más de 9,000 de estas empresas, las cuales en unión de quienes adquirían las facturas fraudulentas consumaban un daño patrimonial extraordinario al Estado mexicano y que otras medidas no han podido limitar estas conductas, se han incrementado cada año. Con base en lo anterior, considero que resulta válido que el Congreso de la Unión haya configurado como un problema de seguridad nacional los fenómenos delictivos que lesionan gravemente la recaudación tributaria,
tales como el contrabando, la evasión fiscal y, por supuesto, la facturación de operaciones que nunca se llevaron a cabo, pues estas tres conductas constituyen graves amenazas a la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Particularmente ponen en riesgo los valores que señalan las fracciones tercera y sexta del artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, los cuales establecen que se entiende como acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, las que conlleven al mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas del gobierno y a la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes respectivamente. En este sentido, debemos tener en cuenta que de conformidad con la fracción 29M del artículo 73 de la Constitución General, el Congreso de la Unión tiene atribuciones para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes, por lo que se encuentra habilitado e inclusive obligado a señalar qué cuestiones deben considerarse de seguridad nacional, a dictar las medidas necesarias para evitar su deterioro, como son en este caso ciertos delitos fiscales que se producen a gran escala y por montos considerables, máxime que siendo una obligación constitucional contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, resulta totalmente inequitativo que algunas personas, además de no pagar las contribuciones que les corresponden a través de otros mecanismos, el contrabando o la evasión fiscal, lleguen incluso a aprovechar los mecanismos tributarios para obtener ganancias millonarias, como sucede con la facturación de operaciones falsas. Sobre este aspecto, conviene resaltar que la comisión de estas tres conductas delictivas solo se considera como atentados contra el fisco federal y, por consecuencia, amenazas a la seguridad nacional cuando se cometan bajo determinadas condiciones de gravedad, no en cualquier caso, no a cualquier delincuente. Por ejemplo, cuando la facturación falsa rebase los 8.695.470 pesos, cuando el delito de defraudación fiscal supere esta cantidad, pero además se considere calificado, y el contrabando también rebase dicho monto e igual se cometa con calificativas. Es decir, no es a cualquier persona, solamente a aquellas personas que caen justamente en los supuestos que señala el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que cuando estas tres conductas se configuran como delitos contra la seguridad nacional y por tanto que ameritan prisión preventiva oficiosa, considero que se respeta la regla de excepcionalidad al principio de presunción de inocencia que la rige, pues solo resultará aplicable a quienes rebasen los montos señalados y bajo las condiciones demostrativas que se cometieron con plena intención y conciencia de obtener ganancias ilícitas en sumas considerables. Por lo tanto, mi voto es a favor de este considerando séptimo. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, presidente. señora ministra. Ministra Ríos Farjat. Gracias, señor ministro presidente. Yo comparto el sentido del proyecto. Respetuosamente, no veo esta problemática solo como delitos fiscales. Primeramente, me aparto, eso sí, del énfasis que se da en el proyecto respecto al quebranto al fisco federal. Sí existe, pero me parece muy respetuosamente que esa no es la razón fundamental que debería adoptar el proyecto. Y además tendría matices en otras consideraciones que son ya más bien de dogmática penal y no sobre el problema en cuestión. Respecto al problema en cuestión, creo que las figuras que prevé la ley impugnada representan un peligro para la seguridad nacional por la cantidad de redes inmersas en estos delitos, redes que sí trascienden nuestras fronteras y además por la enorme cantidad de dinero que circula por esas redes, que suele además relacionarse con actos de corrupción y una corrupción muy agresiva y muy profunda. Precisamente estas peculiaridades permiten anticipar que quienes participan en esto, y es muy probable que se evadan justamente a la justicia a fin de preservar recursos, de no desbaratar redes de negocios o de redes de corrupción, ni modus operandi. Es más, el resto de las personas involucradas en la red, porque son delitos que implican redes, serían las primeras interesadas en que la persona se evadiera a la justicia. Creo que aquí hay una sensata necesidad de cautela.
Y además no solo es la afrenta al fisco federal, que es del interés de todos, sino que es una enorme raíz corrupta que se ha ido deslizando por el subsuelo del Estado mexicano. No me parece una amenaza a la seguridad pública nada más, como lo son los otros delitos fiscales. El contrabando, la defraudación fiscal y las operaciones simuladas con comprobantes falsos, con los montos aquí previstos, me parece a mí que sí son de seguridad nacional. Esa es la magnitud del problema. Tenemos, por ejemplo, defraudación fiscal y su equiparable, fracción 2 del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sanciona cuando se dice, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 109, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. 3 veces, que lo supere 3 veces. ¿Qué dice la fracción tercera de ese artículo del Código Fiscal de la Federación? Con prisión de 3 a 9 años, cuando el monto de lo defraudado sea mayor de 2.898.490 pesos. ¿Cuánto hay que ganar para que se defrauden casi 9 millones de pesos? ¿De qué tamaño la red de corrupción? ¿De qué extensión los alcances? Creo que existe una gran narrativa que omite el tamaño y extensión del problema, cuando justamente ese tamaño y extensión es lo que llega a caracterizar una situación como un problema de seguridad nacional. Los supuestos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales incluso están colocando supuestos altos en montos de evasión. Y por otra parte, el artículo 19 constitucional deja abierto que sea la ley la que determine cuáles son los delitos graves contra la seguridad de la nación. Y si bien en lo legislado nosotros podemos hacer una revisión de la legislación justamente federal, esa deferencia que otorga el artículo 19 constitucional al legislador federal me parece que requeriría de escrutinios más poderosos para anularla. Si el propio legislador está previendo que estas sanciones sean respecto a personas que evadan casi 9 millones de pesos, por seguir ese ejemplo, o poco más, creo que está de entrada protegiendo, dado que la grada es muy alta, está protegiendo varios millones, millares de situaciones más que no llegan a los montos previstos en este 167. También creo que la prisión preventiva oficiosa debe ser lo más restringida posible, pero los supuestos previstos en este artículo del Código Nacional involucran importantes cantidades de recursos, imposible que se den sin redes. Muy importantes. No puedo minimizarlos como simples delitos fiscales que quebranten simplemente el erario. Por eso había iniciado yo con esta cuestión de robustecer más, que es un tema de seguridad nacional. Creo que por su magnitud y repercusiones me parece que sí llegan a representar una amenaza a la seguridad como previó el legislativo. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señora ministra. Al ministro Luis María Aguilar. Gracias, señor presidente. Yo en principio podría haber estado conforme con la propuesta en el sentido de que pudiera considerarse esto como una cuestión de seguridad nacional, siempre y cuando estuviera esto realmente vinculado con los delitos de contrabando, de delincuencia organizada, de narcotráfico y otros. No es precisamente el estudio como se hace en el proyecto en ese sentido. Pero después de escuchar las muy importantes y abundantes argumentaciones de las señoras y señores ministros, yo creo que realmente no se puede justificar dicha cuestión. En primer lugar, el artículo 19 constitucional, como es el fundamento de esta medida, no señala con claridad, por lo menos, que este tipo de delitos fiscales deban ser considerados dentro de aquellos que permiten ineludiblemente la prisión preventiva. De hecho, reconozco, y lo han dicho con mucha claridad, por ejemplo, la señora ministra Esquivel y el ministro Ríos Farjat, que se trata de delitos que pueden considerarse de mucha gravedad, en la que están involucrados cantidades importantes del fisco y de la hacienda, con el consecuente perjuicio que se puede causar al Estado mexicano en ese sentido.
Pero de ahí a que esa gravedad por sí misma sea, o por los montos establecidos, sea consecuente con una afectación a la seguridad nacional, ese es algo que es un argumento que yo no puedo concluir de estos argumentos. De hecho, como ya se señaló, este tipo de planteamientos son precisamente los que el Ministerio Público puede plantearle ante el juez para solicitarle la prisión preventiva y decirle, a ver, en este caso en particular, el monto de estas condiciones, las particularidades del caso, pueden favorecer una conducta que ameritaría una prisión preventiva. Pero de ahí a considerarlo, primero, como una cuestión de seguridad nacional, y segundo, como una imposición de una prisión preventiva oficiosa, no la puedo aceptar, no estoy de acuerdo con esta cuestión. De esta manera, y con todo respeto al señor ministro ponente, don Fernando Franco, no participaré de la propuesta en este considerando séptimo, y considero que no hay justificación suficiente para considerar este tipo de delitos fiscales ineludiblemente como de seguridad nacional, y mucho menos que caigan dentro del supuesto del artículo 19 constitucional para la prisión preventiva oficiosa. Insisto, como ya lo ha dicho, por ejemplo, el ministro Lainez, la prisión preventiva se puede dar y hay argumentos, creo, en cada caso en particular, que pudieran justificarlo ante el juez de la causa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. El análisis de este asunto nos lleva primero a determinar si el ejercicio que hace el legislador para determinar que estos delitos contra la seguridad de la nación los puede establecer de manera libre y hasta dónde llegue esta libertad de configuración, porque es muy claro que el artículo 19 establece que los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación requieren prisión preventiva oficiosa. Creo que eso no está en discusión constitucionalmente. Justificado que sea que se deriva, que afectan a la seguridad de la nación, la consecuencia es la prisión preventiva oficiosa. Y también coincido con lo que dijo el ministro Pardo. Otra cosa es si son delincuencia organizada o no. Ese creo que es el segundo apartado, porque pudiera no afectar per se la seguridad nacional, pero en determinadas circunstancias ser delincuencia organizada. Una cosa no hace incompatible la otra. Yo estimo que tanto de los trabajos legislativos como de lo que dice el proyecto, así como de las intervenciones muy puntuales de la señora ministra Yasmín Esquivel y la señora ministra Ríos Farjat, este establecimiento de que estos delitos afectan a la seguridad nacional se encuentra justificado. Yo creo que no podemos nosotros estar que cuando hay evidencia empírica muy grave, muy seria de lo que está implicando esto para el país, simplemente decir no creo que sea o no me parece que sea. Habría que hacer una argumentación muy sólida, empírica, de por qué no lo es en este caso. Sin embargo, para mí el problema con el proyecto no está ahí, sino para mí el tema está en la prisión preventiva oficiosa. Yo he votado reiteradamente que me parece que la prisión preventiva oficiosa es abiertamente inconvencional, porque es una sentencia adelantada, es prisión cuando todavía una persona no se acredita su culpabilidad. Sin embargo, creo que el tema, como lo dije en mi primera intervención, no está simplemente decir la Constitución parece que tiene una incompatibilidad con la Convención Americana o con los criterios de la Corte Interamericana y aplico los otros, sino requiere un trabajo interpretativo, me parece, de mucha seriedad.
Yo sostuve desde que se aprobó la contradicción de tesis 293 de 2011, que recuerdan ustedes que esta contradicción de tesis, que generó un consenso de 10 integrantes del Pleno, de quienes en ese momento estábamos en este Tribunal Constitucional, establece que hay un parámetro de regularidad constitucional, un bloque de constitucionalidad formado por los derechos humanos establecidos en la Constitución expresamente y por los derechos humanos de fuente internacional que son Constitución por mandato del artículo 1 constitucional. Y en esa contradicción se puso al final, en caso de restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se estará lo que establezca el texto constitucional. Y desde el principio, en el voto concurrente que planteé, y así he votado en diversos precedentes, sostuve que si bien los derechos humanos no son absolutos y hay limitaciones o restricciones a ellos que son no solo democráticamente, sino constitucionalmente y convencionalmente permitidos, algunos que tienen que ver con proteger derechos humanos de otras personas, algunos que tienen que ver con lograr una igualdad sustantiva en un determinado país. Estas restricciones no pueden llegar al nivel de diluir, de desvanecer el núcleo esencial de un derecho. Cuando analizamos el tema del arraigo en este Tribunal Constitucional, yo sostuve precisamente esto y voté por la inconvencionalidad del arraigo, no porque la Constitución sea inconvencional, sino porque este marco de derechos humanos también son Constitución. Entonces, como dijimos en la 293, no se trata de un análisis de jerarquía, se trata de que al establecerse los mismos derechos, tenemos que privilegiar aquella norma que expande, que maximiza los derechos y no aquella que minimiza los derechos o privilegia el ejercicio del poder. De tal suerte que a mí me parece que en este caso tenemos, desde mi punto de vista, con claridad, que la prisión preventiva oficiosa desvanece por completo el principio de presunción de inocencia y de libertad que deben tener todas las personas, porque de conformidad con los criterios de la Corte Interamericana, la prisión preventiva oficiosa solamente puede ser cuando hay peligro de sustracción de la justicia o de que pueda eventualmente la persona procesada destruir pruebas. No está permitido establecer ni la peligrosidad del sujeto ni el tipo de delito. De tal suerte que desde mi punto de vista, una interpretación armónica de conformidad con el principio pro persone, de preferencia de norma, tengo que privilegiar aquella norma que es pro persone, porque el artículo 1 dice que todos los casos de derechos humanos deben ser resueltos con el principio pro persone conforme a lo que marca la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. De acuerdo con este principio, yo tengo que interpretar, y así he votado en muchos asuntos, toda la Constitución a la luz del artículo 1. Toda la Constitución se tiene que reinterpretar a la luz del artículo 1. Y hoy tenemos un parámetro de regularidad constitucional que no puede ser desconocido. Y cuando es desconocido, reitero, no hay un tema de inaplicación de la Constitución. Yo creo que esto podría darse solamente en un caso extremo, si no es una operación interpretativa. Tengo dos normas que forman parte de la Constitución, ¿cuál de las dos voy a privilegiar? Y en este caso, a mí me parece que debemos privilegiar la norma convencional y la excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa, que reitero, tiene que ser, una vez más lo digo, excepcional, solamente cuando hay peligro de fuga y cuando existe el riesgo de que pueda destruirse pruebas. Y en esto yo incluyo también el peligro de que pudiera ponerse en riesgo la seguridad, por ejemplo, de los testigos, que eventualmente son técnicamente parte de las pruebas. Pero no solo eso, la Corte Interamericana ha sostenido
que la medida de prisión preventiva debe ser una medida cautelar y no punitiva. Debe fundarse en elementos probatorios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso ha participado en el ilícito que se investiga. Debe estar sujeta a revisión periódica y además debe ser legal y no arbitraria. Reitero, la Corte Interamericana ha sostenido que ni las características personales del supuesto autor ni la gravedad del delito que se le imputa son por sí mismos justificación suficiente para la prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse, tiene que justificarse suficientemente. Y claro, los jueces, ya se ha dicho aquí, tienen la libertad de establecer la prisión preventiva si se les justifica suficientemente el que debe llevarse a cabo esta prisión preventiva. Pero yo estimo, y así lo he dicho en distintas ocasiones en mis votos en la Corte, en la primera sala, en el Pleno, y además también lo he manifestado por escrito, que no se puede ampliar simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, de tal suerte que no se trata de inaplicar la Constitución, no se trata de declarar que la Constitución es inconvencional, sino tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del artículo primero constitucional. Así he entendido desde siempre la contracción de tesis 293, así lo expliqué en el voto concurrente que emití cuando se aprobó esta tesis, y así he votado en distintos asuntos, tanto en el Tribunal Pleno como en la primera sala, de tal suerte que por elemental congruencia con mis votos anteriores me veo obligado a votar en contra del proyecto, no porque me parezca que está haciendo un mal uso el legislativo en cuanto al tema de seguridad nacional, sino me parece que no puede ampliarse de esta manera la prisión preventiva oficiosa. Señor ministro ponente. Muchas gracias, señor presidente. He escuchado con toda atención todas las intervenciones y es evidente que hay una mayoría calificada en contra del proyecto. Consecuentemente, y además agradezco a todas las ministras y ministros sus intervenciones, gracias en particular a la ministra Yasmín Esquivel y a la ministra Ríos Farjat por el apoyo al proyecto. Y yo, señor presidente, no voy a entrar a un debate dada la consistencia que ha habido, si bien hay puntos de vista que tienen matices muy importantes como el que acaba de dar ahora usted respecto de cómo abordar este tipo de problemas, pero simplemente diré que yo he sostenido también, como les consta a muchos de ustedes, que el juez constitucional también tiene que tener una visión contextual y que también esto opera para cuando el legislador tiene que legislar en ciertos campos. Ya aquí se puso en evidencia por las ministras, yo no lo quise plasmar en el proyecto, pensé que podía caminar como estaba, seguramente me equivoqué en mi planteamiento, pero al final del día, ¿no? Hay un contexto al que hay que proteger. Consecuentemente, señor presidente, señoras, señores ministros, yo sostendré mi proyecto y quiero suplicarle, señor ministro presidente, que me permita que se retorne el asunto. Por supuesto. Ya con esta decisión, que además evidentemente puede impactar en otras partes del proyecto, yo no estaría en capacidad de hacer el engrose. Consecuentemente, mi atenta súplica a usted y al Pleno es que acepten que se retorne para que un ministro de la mayoría lo pueda elaborar con las mejores argumentaciones que se han puesto sobre la mesa. Por supuesto, señor ministro. Vamos a tomar votación y si la votación es como parece, se retornará el asunto porque este es el primer tema. Vienen otros, ya sin poder variar obviamente la votación de este apartado. Les pido que sean votaciones definitivas porque no sabemos cuándo se pueda poner a consideración este asunto. Entonces, para que la decisión tomada por el Pleno ya sea definitiva. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En contra del proyecto. Señor ministro González Alcántara Carrera. En contra y por la invalidez de los artículos 5º, fracción 13ª de la Ley de Seguridad Nacional y 167, párrafo 7º, fracciones 1 a 3. Señor ministro Esquivel Mosco. Con el proyecto y por razones adicionales. Señor
Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. En contra del proyecto y por la inconstitucionalidad de las disposiciones a que se refiere este considerando séptimo. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra en este punto. Señor ministro Piña Hernández. Señor ministro Ríos Farjat. Con el sentido del proyecto, apartándome de algunas consideraciones, con consideraciones adicionales. Señor ministro Lainez Potisek. En contra del proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Como lo anticipé, en contra en este punto en específico. Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Red. En contra. Señor ministro presidente, me permito informar que existen 8 votos en contra de la propuesta del proyecto y por la invalidez de las normas respectivas. Consecuentemente, hay votación calificada para invalidar estos preceptos que fueron analizados en este considerando, tal como lo solicita el señor ministro ponente, además es lo que reglamentariamente procede. Se retorna el asunto a una ministra o ministro de la mayoría para que reformule este apartado y todo el proyecto, porque los demás apartados venían en esta misma lógica. Claro está que las votaciones que se dieron en relación con seguridad nacional no necesariamente tienen que coincidir con el tema de delincuencia organizada o algunos otros. Voy a proceder a levantar la sesión, las convoco y los convoco a nuestra próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el día de mañana a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Gracias. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno analiza acciones de inconstitucionalidad en el caso, el expediente 130/2019 y su acumulada 136/2019, y analiza un decreto que estableció reformas a diversos ordenamientos, entre los cuales destacan para el estudio en esta sesión ordinaria precisamente el Código Fiscal de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Nacional, entre otros, y el planteamiento se dio fundamentalmente para el análisis correspondiente de disposiciones, fundamentalmente el artículo 5º, fracción 13ª de la Ley de Seguridad Nacional, y también el contenido del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el tema fundamentalmente en el ámbito de los delitos que se establecen en el orden fiscal ligados al contrabando y también a la defraudación fiscal y a los comprobantes fiscales apócrifos. Un estudio que se ha establecido en esta sesión ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar en la votación definitiva la inconstitucionalidad de estas disposiciones que hemos señalado. Un asunto importante en función de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentalmente a través de los artículos 16, 18, 19, y el tema también importante en función de los diversos principios y derechos establecidos en la Constitución Política Federal, y el tema respecto de derechos que en su momento han sido violentados al establecer estas normas, y se establece que existe esta situación de inconstitucionalidad en el artículo 5º, fracción 13ª de la Ley de Seguridad Nacional, que planteaba a estos delitos como una amenaza a la seguridad nacional, y en el planteamiento del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecía precisamente estos delitos en el ámbito de la prisión preventiva oficiosa como un elemento central en el estudio que ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se violenta este contenido de la prisión preventiva oficiosa a partir de lo que contenía este artículo 167, que ha sido declarado inconstitucional. Estos son algunos puntos de los resolutivos en esta sesión, y se plantea el retorno del asunto para que otro integrante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúe con el estudio de estas acciones de inconstitucionalidad en su momento. Agradecemos la atención a esta transmisión. Gracias, hasta pronto.